Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video veremos lo que sucedió en el estado de Georgia. Nadie ha visto a la abogada indiana de 31 años desde las 7:17 p.m. el 24 de febrero de 2022. Una cámara de vigilancia la captó fuera de la casa de su suegra en Johns Creek. La policía y su familia han hecho esfuerzos significativos para determinar a dónde fue Sierra y qué le sucedió. Sierra Locklear de Cleveland, Georgia, era una mujer alegre y ambiciosa. Sierra quería que la gente la tomara en serio, dijo su madre, Kelly Locklear. Entonces, ella era dura. Siguió los pasos de su madre, que era asistente legal. Se convirtió en abogada. Sierra creció en Georgia y aspiraba a vivir en Atlanta algún día. Kelly, nativa de Georgia, afirmó que Atlanta siempre había sido su plan. Para llegar allí, Sierra tuvo que dejar Georgia. Asistió a la Universidad de Tennessee para la universidad antes de asistir a la Facultad de Derecho en la Universidad Estatal de Florida. Sierra eventualmente se convirtió en abogada y se especializó en defensa de seguros. Kelly describió a su hija de la siguiente manera: superó y siguió adelante. Kelly también afirmó que era feliz, enérgica y cariñosa. Estaba extremadamente motivada en su carrera. Sierra conoció a Xavier Brealand en Tinder en octubre de 2020, y su relación despegó rápidamente. La pareja se casó después de 6 meses. Sierra ya estaba embarazada en este momento. Según los registros judiciales, Sierra ayudó a Xavier con sus problemas legales con su exesposa. Después de un tiempo, los recién casados decidieron mudarse a Carmel, Indiana, para comenzar allí sus nuevas vidas. Sierra comenzó a trabajar en un bufete de abogados y tuvo un hijo llamado Jackson a finales de 2021. Desde afuera, Xavier y Sierra parecían la pareja ideal. Sin embargo, sus problemas de pareja comenzaron poco después de conocerse. Shelby Campbell, la prima de Sierra, dijo que los problemas de la pareja comenzaron después de su primera cita. Sierra le informó a Xavier que no quería seguir comunicándose con él, pero su futuro esposo no era el tipo de persona que podía manejar el rechazo. Si Xavier aparecía sin invitación en su apartamento y se sentaba cerca de su puerta, comenzaba a enviarle mensajes amenazantes porque la había visto con otro hombre. Sierra amenazó con contactar a las autoridades y no se detenía. Finalmente, le dio otra oportunidad. 6 meses después, se casaron. Shelby y Sierra eran mejores amigas que se enviaban mensajes de texto todos los días. Sierra le expresó sus sentimientos, afirmando que tenía miedo de su esposo. Por ejemplo, uno de sus mensajes decía: bueno, estoy luchando con esto de una manera muy grande. No quiero rendirme con alguien a quien amo y abandonarlo a él y a nuestra familia. Sin embargo, creo que el comportamiento está deteriorándose. Entonces, si así están las cosas ahora, ¿cómo serán en el futuro? Además, solía sentirse mal cuando decía cosas feas. Y últimamente ni siquiera se siente mal por sus acciones. Me está culpando, como si lo hubiera hecho porque tú me obligaste. Sierra declaró que su esposo sería responsable si algo le sucediera. Shelby afirma que a menudo le decía a Sierra que dejara a su esposo, pero Sierra entendía que si iba a dejarlo, necesitaba hacerlo de manera estratégica. Aquí hay otra captura de pantalla de la conversación de texto entre Shelby y Sierra. Sierra estaba obviamente asustada de su esposo. Shelby Campbell declaró que los mensajes que compartió eran solo algunos ejemplos de lo que estaba sucediendo entre Sierra y su esposo. Ella llamó a la policía varias veces. La policía fue llamada a su casa en Georgia y Nana varias veces. Campbell declaró que para cuando llegaba la policía, ella ya se había calmado lo suficiente como para decirle dónde estaba mintiendo. Shelby afirmó que después de uno de esos incidentes, un investigador llamó a la madre de Sierra e informó que sabía que ella estaba mintiendo sobre lo que estaba sucediendo cuando llamó al 911 y que había visto el mismo patrón muchas veces antes. Estaba preocupado por lo que le pasaría. Sierra se estaba preparando para dejar a su esposo. Abrió una cuenta bancaria secreta y transfirió dinero allí. Los mensajes tuvieron un fuerte impacto en la mujer. Sierra declaró que amaba a su esposo pero no podía permitirse quedarse en la relación. Sus padres, Kelly y Nick Locklear, eran conscientes de que la situación familiar de su hija estaba lejos de ser ideal. Querían que Sierra rompiera con Xavier y le aseguraron que siempre podría regresar a un lugar seguro, es decir, su hogar. El fatídico viaje de Sierra a Georgia comenzó cuando ella y Xavier cargaron a su bebé y a su gran perro en el Volkswagen Tiguan blanco de 2017 de Sierra y condujeron 11 horas hacia el sur. Según su familia, Sierra llegó a la casa de sus padres el 19 de febrero. Pasó la noche con familiares que no la habían visto desde que se mudó a Indiana. Parecía un viaje rápido para ver a su familia. Sin embargo,
Ciara decidió que ya no volvería a Indiana. Xavier también estaba interesado en el viaje porque su madre vivía en Georgia, sin embargo, él no sabía que Ciara no volvería. Le informó a su madre que iba a buscar trabajo en Georgia. También les había informado a sus padres que el comportamiento abusivo de su esposo estaba empeorando y que se estaba divorciando. Ciara apareció en la casa de Nick y Kelly en Cleveland, Georgia, el sábado 19 de febrero. La mujer permanecía en la casa de sus padres hasta el domingo. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Reiteró que quería divorciarse de su esposo y que no regresaría a Indiana. El domingo 20 de febrero, Ciara salió de la casa de sus padres para recoger a su hijo Jackson de la casa de su suegra en Johns Creek, Georgia, que está a aproximadamente 1 hora de distancia. Shelby Campbell declaró que uno de los últimos mensajes de texto que recibió de su prima decía: «Estoy en la casa de la mamá de Xavier. No me va a dar a Jackson, así que lo estoy esperando antes de irme». El lunes 21 de febrero. A las 11:17 p.m., Ciara le envió un mensaje de texto a su padre Nick. «Volveré por la mañana si está bien». «Por supuesto. Está bien». «No necesitas preguntar», Nick le respondió. Nick declaró que al día siguiente, cuando no había tenido noticias de Ciara, intentó contactarla de nuevo. Y ella dijo que todo estaba bien. Ella mencionó que se había sentido un poco enferma. Nick dijo que la contactó de nuevo el miércoles para ver si se sentía mejor. No obtuvo respuesta. Le envió un mensaje de texto nuevamente el jueves 24 de febrero. Nadie respondió. Para el viernes, los Locklers estaban preocupados porque Ciara no había respondido, lo cual era inusual. Luego, el sábado por la noche, 26 de febrero, Nick recibió una llamada de un número desconocido de Indiana. «No entré en pánico de inmediato porque asumí que todavía estaban en Georgia», dijo Nick. «Entonces respondí y dijeron que era la policía. Y fue entonces cuando me informaron que estaba desaparecida». El policía declaró que el esposo de Ciara la había reportado como desaparecida. La familia estaba conmocionada. Asumieron que Ciara todavía estaba en Georgia, aunque no había respondido a sus mensajes, lo cual era inusual en ella. Shelby Campbell está perplejo porque no contactó a nadie para preguntar sobre su seguridad. No contactó a nadie. No nos informó en absoluto. Después de hablar con la policía de Carmel, el padre de Ciara la llamó, y Xavier respondió. Así describió Nick su breve conversación con el esposo de su hija desaparecida. Le pregunté: «Si Xavier, dime la verdad, ¿qué está pasando? Ciara me dijo que si algo le pasaba tú eras el responsable, así que solo dime la verdad». Luego colgó, diciéndome que me fuera al infierno. Nick luego llamó al padre de Xavier, quien vivía al lado de Ciara y Xavier en Carmel. El padre respondió: «No, nunca la vi», como había dicho Nick. Según un comunicado de prensa emitido el 2 de marzo por el Departamento de Policía de Carmel en Indiana, Xavier Breland reportó a Ciara como desaparecida en su oficina el sábado 26 de febrero de 2022. Durante la investigación, los detectives descubrieron una grabación de video que mostraba la última ubicación conocida de Ciara. El 24 de febrero a las 7:17 p.m. Ella estaba en la casa de su suegra en Georgia. No ocurre nada inusual durante el video. Según el informe oficial de persona desaparecida del Departamento de Policía de Carmel, Ciara salió de su casa en la subdivisión Bruxton Park of Carmel en Carmel, Indiana. Poco después de las 10 p.m., el 25 de febrero, caminó a la tienda cercana. Se informó que llevaba una blusa negra y pantalones cortos morados en temperaturas cercanas a los 20 grados esa noche. Según la policía, Ciara nunca llegó, y no hay video de vigilancia de ella entrando en la tienda. También estaban preocupados porque había dejado su teléfono, el teléfono del trabajo y el teléfono desechable, junto con su identificación, tarjetas de crédito y su hijo de 5 meses. Los miembros de la familia declararon que ella tenía un teléfono desechable para contactarlos en caso de emergencia. No había evidencia del regreso de Ciara a Indiana. Su familia sabía que ella quería quedarse en Georgia. Además, Ciara no se habría ido sin informarlos. Aún más sospechoso era que hubiera abandonado a su hijo de 5 meses. Su madre pensó que todo sonaba absurdo. Kelly Locklear declaró que a su hija le confesó que la pareja estaba teniendo serios problemas financieros y acusó a su esposo de ser abusivo con ella y de usar a su hijo como palanca para que se quedara con él. Kelly dijo que ella y su esposo supieron que su hija estaba muerta después de que la policía llamara para informar que Ciara había desaparecido, dejando a su hijo atrás. Ella definitivamente se ha ido. Kelly dijo: «Eso fue lo primero que dijo mi esposo cuando la policía llamó después de que Xavier reportó su desaparición y el oficial dijo que ella se había ido sin llevar al bebé. Se negó a ducharse o a dejar que alguien más cuidara al bebé.
Kelly describió a Sierra como una madre dedicada que vivía para cuidar a su hijo. Ella afirmó que Sierra se despertaba cada hora o dos para revisar a su hijo, que tenía un sarpullido. Entonces, cuando dijeron eso, mi esposo dijo, no hay manera de que mi hija no hiciera eso. Si ese es el caso, y me estás diciendo que está desaparecida y que el bebé no está con ella, entonces mi hija murió. Kelly dijo que no lo dejaría. El 28 de febrero de 2020, 2 días después de reportar a Ciara como desaparecida, Xavier notó a los oficiales de policía en su puerta. Según los documentos judiciales, un arma de fuego se disparó accidentalmente en una casa en Baldwin Lane. Xavier le dijo a los investigadores que estaba moviendo un árbol de Navidad en el garaje cuando escuchó un disparo y salió corriendo. Luego regresó al garaje, encontró el arma y la descargó. Llamó a la policía e informó del incidente. Los investigadores descubrieron 2 armas diferentes en su casa. La policía no reveló si había alguna evidencia de que Xavier estuviera involucrado en la desaparición de Ciara. Sin embargo, su historial criminal fue rápidamente revelado. Según los registros judiciales, Xavier fue condenado por cargos de robo con allanamiento de morada en 2005. También fue inusual que Xavier reportara la desaparición de su esposa solo al día siguiente, después de que supuestamente no regresara a casa tras ir a la tienda. Unos días después de que la policía recibiera un informe de persona desaparecida, Xavier fue identificado como una persona de interés en la desaparición de su esposa. Lo arrestaron por cargos no relacionados. La policía descubrió que tenía una orden de arresto pendiente por acoso agravado en el condado de Kuwait. Fue extraditado a Georgia para enfrentar los cargos. Según los registros judiciales, colocó un rastreador dentro del peluche de su hija para localizar a su madre, su ex esposa. El caso surgió de una disputa de custodia entre la expareja. El viernes, 2 semanas después de que Ciara desapareciera, voluntarios de la policía, familiares y amigos buscaron en varios vecindarios de Johns Creek. Su enfoque estaba en los vecindarios a lo largo de Medlock Bridge Road, donde la policía sospechaba que Ciara había viajado durante su estancia en Georgia. Además de repartir volantes, el Departamento de Policía de Johns Creek instaló letreros electrónicos en 2 ubicaciones a lo largo de Kimball Bridge Road, solicitando la ayuda del público. También han contactado a varias empresas de letreros electrónicos comerciales para ayudar a difundir la imagen e información de Ciara por todo el área metropolitana de Atlanta. La familia pidió a cualquiera que haya visto el Volkswagen Tiguan blanco 2017 con la matrícula de Georgia RMB 5869. Durante ese tiempo contacta a la policía. La matrícula del vehículo estaba enmarcada por la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida. La policía dijo que los investigadores forenses registraron el coche en busca de pruebas y luego lo liberaron. La última ubicación conocida de Ciara fue en la casa de su suegra en Georgia, por lo que la policía asumió que su desaparición estaba relacionada con algo que ocurrió en esta casa. Rastrearon la ruta de Xavier de regreso a Indiana, pero no pudieron confirmar que Ciara estuviera en el coche. Xavier fue el único que salió del Volkswagen blanco en las gasolineras y tiendas. No está claro cuánta cooperación proporcionó la madre de Xavier Valance durante la investigación en curso. Sin embargo, los funcionarios de la ley confirmaron que se recogieron pruebas de la residencia utilizando una orden de registro en su búsqueda de respuestas. Los investigadores de Johns Creek utilizaron profesionales forenses y perros rastreadores para llevar a cabo la búsqueda. El énfasis estaba en encontrar posibles manchas de sangre, signos de una lucha, o cualquier otra pista que pudiera arrojar luz sobre los eventos que rodearon la visita de la pareja. A pesar del uso de una unidad canina, las autoridades informaron que la búsqueda no arrojó ninguna pista de olor discernible en la residencia. Los detalles de las pruebas recopiladas durante la búsqueda siguen siendo desconocidos, ya que el caso todavía se está investigando. En marzo de 2022, los investigadores obtuvieron un video de la cárcel que muestra a Xavier Valance diciéndole a sus hijos que Ciara no volvería a casa porque había sido secuestrada. Esto contradice su declaración a la policía de Carmel sobre «alguien secuestró a mi esposa», le dijo a uno de sus hijos al final de la llamada. ¿Sabes lo que significa secuestrar a un adulto? No volverá a casa. Sin embargo, Xavier fue ingresado en la cárcel del condado de Coweta en Georgia el 16 de marzo de 2022. Después de ser extraditado de la cárcel del condado de Hamilton por acoso agravado, el caso no estaba relacionado con la desaparición de Ciara. El cargo se originó en un incidente en Georgia en marzo de 2021, en el que colocó un dispositivo de rastreo para acosar a la madre de su hijo. En ese momento, la mujer a la que siguió tenía una orden de restricción en su contra. En agosto de 2022, fue declarado no culpable. Sin embargo, fue arrestado nuevamente y extraditado a Indiana.
Esta vez que el cargo fue por posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente grave y violento, en la audiencia inicial de Brooklyn suplicó al juez que redujera su fianza a un nivel que su madre pudiera pagar. El tribunal redujo su fianza a $35,000 con 0 centavos, mientras los fiscales querían aumentarlo a $50,000. Con 0 centavos, todo lo que necesitaba era una oportunidad para volver a encarrilar mi vida. Breland informó al juez. Breland declaró que podría conseguir un trabajo como camionero si lo liberaban de la cárcel. Después de revisar el caso, el juez fijó la fianza en $100,000 con 0 centavos. En febrero de 2023, Xavier Breland fue liberado tras pagar la fianza. Esta decisión judicial tuvo consecuencias, de las cuales hablaré más adelante. Fue interrogado repetidamente sobre la desaparición de Ciera, pero negó cualquier implicación en ella. Su versión no ha cambiado. Desapareció después de ir a la tienda. Se han sugerido varios lugares para la búsqueda de pruebas en la desaparición de Ciera Breland. Georgia, por sí sola, tiene más de 85 acres de parques estatales, casi 2 millones de acres de tierras, gestionadas por el Departamento del Interior de los Estados Unidos, y más de 300 acres de tierras no desarrolladas. El condado de Fulton contiene 440 acres de parques. También hay cientos de miles de acres de servidumbres de ferrocarril y servicios públicos, tanto activas como inactivas. Claudia tiene 37.295.3, 6 acres en total. Aproximadamente el 15% al 20% están cubiertos de vegetación. Ciera Breland y su esposo conducen por áreas distintas a Tennessee, Kentucky e Indiana. Según el teniente de policía de Johns Creek, Gregory Todd Hood, si supiéramos su última ubicación exacta conocida, dirigiríamos la investigación en consecuencia, sin entrar en detalles. Kelly Locklear declaró que las fuerzas del orden han recopilado pruebas y declaraciones de múltiples estados, pero son esencialmente piezas de un rompecabezas sin una imagen completa. Algunos artículos fueron retirados de la casa de la madre de Xavier, según documentos judiciales de un caso civil en el que la madre de Xavier demandó a la hermana de Xavier. La unidad de investigación de la escena del crimen retiró la alfombra y el colchón de la casa de la madre de Xavier el 21 de abril de 2022, como parte de su investigación. Según los documentos del litigio civil familiar, el bebé Jackson, de 5 meses, fue puesto bajo cuidado del Estado inmediatamente después del arresto de Xavier Breland, el 1 de marzo. Los padres de Ciera, Nick y Kelly Locklear, desde entonces, han podido pasar tiempo con el bebé y están trabajando para llevarlo de vuelta a Georgia. Se han llevado a cabo múltiples búsquedas organizadas durante el último año, algunas de las cuales se centraron en áreas específicas, pero nadie sabe qué le sucedió a la nueva madre. Mientras los investigadores continúan recopilando los hechos, los oficiales han estado ocupados repartiendo volantes e incluso utilizando letreros electrónicos para crear conciencia. La policía describe a Ciara como una persona de 5 pies de altura, que pesa aproximadamente 120 libras y tiene el cabello rubio. Tiene 3 pequeños árboles tatuados en su dedo anular, una flecha del estado de Florida en su muñeca izquierda y un estallido de sol en la parte izquierda de su caja torácica. La pareja estaba conduciendo un Volkswagen Tiguan blanco de 2017 con la matrícula de Georgia RMM 5869. El marco de la Escuela de Derecho de la Universidad Estatal de Florida rodea la matrícula. Se pide a cualquier persona que la haya visto allá o su coche en febrero que se ponga en contacto con la policía. Xavier es la única persona de interés que la policía ha identificado públicamente desde la desaparición de Ciera, pero no se han presentado cargos. Su familia está convencida de que él sabe lo que le pasó y que es el único que puede proporcionar las respuestas que necesitan para encontrar paz. Finalmente, que Ciera descanse en paz. Kelly Locklear cree que el cuerpo de Ciera podría estar en Georgia, Tennessee, Kentucky o Indiana. Ella está suplicando a los leñadores y pescadores que estén atentos en esos estados y que contacten a las autoridades si tienen alguna información. A los padres de Ciera ahora se les ha otorgado la custodia del hijo de la pareja. Como mencioné anteriormente, si Xavier Breland fue liberado bajo fianza en un caso que involucraba armas de fuego ilegales, el juicio estaba programado para el 28 de diciembre de 2023. Pero Xavier Breland no se presentó en la corte, y su paradero es desconocido. Se ha emitido una orden de rearresto a su nombre, y las fuerzas del orden están trabajando arduamente para encontrarlo. Este último desarrollo complica aún más el ya desconcertante caso de la desaparición de Ciera.
La orden describe a Xavier Breland como un hombre negro de 6 pies de altura, que pesa 160 libras, con cabello castaño y ojos verdes. El FBI se ha unido a la búsqueda de la mujer desaparecida, pero su cuerpo aún no ha sido encontrado. Esto, combinado con la reciente desaparición de Xavier, ha resultado en numerosas preguntas sin respuesta. Kelly Locklear, la madre de Ciara, ha declarado públicamente que cree que Ciara temía a Xavier y no tenía intención de regresar a Indiana con él. Con ambas personas desaparecidas, el caso se ha vuelto aún más urgente. El juicio por el cargo de armas de Xavier ha sido pospuesto varias veces. Y las fuerzas del orden y la familia de Ciara ahora están pidiendo ayuda al público. Están buscando cualquier información que pueda ayudarles a encontrar a Xavier y Ciara, con la esperanza de arrojar luz sobre las extrañas circunstancias que rodean sus desapariciones. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. El caso de Lori Vallow y Chad Daybell, esposos del fin del mundo. Los crímenes motivados por la religión son comunes en la práctica delictiva. Según las estadísticas, los fanáticos religiosos matan a más de 100 personas cada año en todo el mundo. Frecuentemente, estas víctimas no comparten las creencias tradicionales de los fanáticos. El caso de Lori Vallow y Chad Daybell, una pareja desequilibrada, conmocionó al mundo hace unos años y aún no se ha resuelto. Esta historia ha sido cubierta por medios de comunicación en múltiples países, sorprendiendo y desconcertando a la gente. Es una historia sobre la pasión corrupta, la creencia en la propia superioridad, la avaricia y la completa falta de principios morales. La pareja causó daños a 5 miembros de su propia familia, 2 de ellos niños. El proceso legal contra los llamados cónyuges del infierno aún está en curso. Se enfrentan a la pena de muerte por sus atroces acciones. Sin embargo, no solo niega su culpabilidad, sino que también esperan sinceramente evitar el castigo o recibir penas leves. Pero empecemos por el principio y tratemos de desentrañar esa historia horrible y compleja para entender cómo las personas que afirman haber descubierto a Dios han perdido por completo su humanidad. ¿Quién es Chad Daybell y cómo se convirtió en el líder de un movimiento religioso? Chad Guy Daybell nació el 11 de agosto de 1968 en la pequeña ciudad de Provo, Utah, a 18 millas al sur de Salt Lake City. Creció en una familia sencilla, incluso modesta, y era un niño tranquilo y tímido. Chad era un estudiante promedio en la escuela, sin talentos notables ni logros atléticos, y era consciente de su peso. Chad no se inscribió fácilmente en la Universidad Brigham Young, BYU, en Utah, después de graduarse de la escuela secundaria, y obtuvo una licenciatura en periodismo en 1992. Durante sus años universitarios, se casó con una mujer modesta llamada Tamara Douglas, o simplemente Tammy. La pareja tuvo rápidamente 5 hijos, los hijos Seth, Mark y Garth, así como las hijas Emma y Leah. Después de terminar sus estudios, el joven padre trabajó como editor para un periódico local. Sin embargo, debido a las constantes dificultades financieras de la familia, él también trabajaba como vigilante nocturno en una pequeña iglesia y como sepulturero en el cementerio de al lado. Tammy no trabajaba fuera de casa y era la única responsable de las tareas del hogar y de criar a sus hijos, por lo que la familia luchaba por llegar a fin de mes. Chad decidió usar su experiencia en periodismo para escribir su propio libro de temática religiosa. Su obra debut, publicada en 1999, se asemejaba a una colección de historias religiosas o fantasía con temática religiosa. Sorprendentemente, el libro fue un éxito y ganó bien con él. Chad dejó inmediatamente sus trabajos en el cementerio y el periódico para seguir su carrera como escritor. 1 año y medio después, publicó un libro llamado Un pie en la tumba. Este fue un libro de divulgación científica en el que describió sus experiencias como enterrador y discutió sobre la muerte, el más allá y las reencarnaciones del alma. Daybell fundó Spring Creek Books en 2004, a través de la cual autopublicó sus obras. Estas obras discutían sus creencias sobre el inminente fin del mundo, el día del juicio y otros temas. Según algunos, las creencias religiosas de Chad se han vuelto cada vez más extremas con el tiempo. Chad Daybell ha escrito docenas de libros de ficción y divulgación científica con temas religiosos. Comenzó a dar podcasts, audios y conferencias en video para ayudar a las personas a prepararse para la segunda venida de Cristo. Chad se refería a sí mismo como un escritor apocalíptico y afirmaba poder ver el futuro, escuchando voces de los muertos que le entregaban profecías destinadas únicamente a él.
Lori Ryan Balogny Cooks nació el 26 de junio de 1973 en la hermosa ciudad de Loma Linda, California. Creció en una familia numerosa, con 2 hermanos mayores y 3 hermanas. Sus padres, Denise y Barry Cox, trabajaron incansablemente para mantener a sus numerosos hijos desde una edad temprana. Lori estaba especialmente unida a su hermano Alex, con quien tenía una relación de confianza. Él siempre defendía y protegía a su hermana menor. Lori se convirtió en una verdadera belleza con muchos admiradores, así como en una rubia atractiva y carismática con una figura esbelta y una sonrisa cautivadora. Disfrutaba ser el centro de atención y era una persona extrovertida y aventurera. Lori se casó con Nelson Janes, su amor de la secundaria, en la primavera de 1992, cuando ella tenía 18 años. Sin embargo, la joven pareja se dio cuenta rápidamente de que se habían apresurado a casarse y no estaban preparados para la vida familiar, lo que resultó en la disolución de su matrimonio en menos de un año. No tuvieron hijos juntos. Lori se volvió a casar en el otoño de 1995, con un hombre llamado William La Joya. Un año después, la pareja dio la bienvenida a un hijo, Colby, pero su matrimonio terminó en 1998. Solo 2 años después, el niño permaneció bajo la custodia de su madre. Lori se casó con Joseph Anthony Ryan por tercera vez a principios de 2001, y él adoptó oficialmente a su hijo de su matrimonio anterior. Un año después, la pareja tuvo a su hija, Tile. Pero este matrimonio también terminó en 2005. Notablemente poco después de su divorcio de Joseph, ocurrió un incidente cuando su exmarido llegó para ver a los niños. Fue agredido por el hermano de Lori, Alex, quien declaró en el tribunal que estaba defendiendo el honor de su hermana después de que Ryan la insultara. Como resultado, Cox fue condenado a una multa y a un breve matrimonio en prisión con Charles Vallow. Lori conocía a Charles Anthony Vallow poco después de divorciarse de su tercer esposo, y los dos se casaron en febrero de 2006. Él era 17 años mayor que ella, pero su diferencia de edad no era un problema. Charles había estado casado antes y tenía 2 hijos adolescentes de relaciones anteriores, Zachary y Nicholas. La pareja inicialmente vivía en Nevada con los hijos de Lori de matrimonios anteriores, con Charles y sus hijos visitándolos en vacaciones y fines de semana. Charles tenía un pequeño negocio que proporcionaba un ingreso estable para su familia. Lori, que no había continuado su educación, no trabajaba, y su esposo nunca le habló al respecto. El sobrino nieto de Charles, Joshua Jackson, o simplemente Josaphat Vallow, fue adoptado oficialmente por la pareja en 2014. Josaphat tenía autismo y necesitaba terapia costosa, que un familiar podía proporcionar. Hacia finales de 2014, la familia decidió mudarse a las islas Hawái, específicamente a la isla de Kauai. Para este momento, los hijos mayores de Colby y Charles eran adultos que vivían de manera independiente, así que los Vallow se trasladaron a la isla como un grupo de 4. Lori, Charles Tiley y Josaphat se establecieron en una zona turística popular y decidieron abrir su propio bar de playa que servía jugos frescos, batidos, bebidas refrescantes y cócteles sin alcohol. A pesar de sus mejores esfuerzos, la disponibilidad de materias primas y la experiencia y oficio de Charles, el negocio fracasó rápidamente debido a la feroz competencia. Lori desarrolló un interés por la literatura religiosa alrededor de esta época y se sintió particularmente atraída por la serie de libros Standing in Holy Places de Chad Daybell. Se fascinó con las ideas del escritor ocultista y se volvió casi obsesionada con ellas. Compró todas sus obras y las leía todos los días. Lori Vallow y Chad Daybell se conocieron. En 2016, la familia se vio obligada a dejar Hawái y trasladarse al continente. Se establecieron en Arizona, y mientras Charles trabajaba duro para mantener a la familia, su esposa Lori se involucró cada vez más en la religión, alejándose de la realidad. Lori y su amiga cercana Melanie fueron a un pueblo vecino para un evento llamado Preparando a las Personas para la Segunda Venida de Cristo, que fue dirigido por Chad Daybell. Lori, una fanática y seguidora devota, no dudó en aprovechar la oportunidad de conocerlo en persona. Lori se sentó en la primera fila, con la mirada fija en Chad. Él también notó a la atractiva rubia, y cuando el escritor y orador religioso decidieron interactuar personalmente con sus seguidores, Lori, como era de esperar, se quedó atrás. Ella se aferró a cada una de sus palabras y le pidió que le tocara la mano. Después de eso, David la miró a los ojos y reveló que habían sido marido y mujer en 7 encarnaciones anteriores. Chad y Lori intercambiaron información de contacto y empezaron a comunicarse todos los días.
El esposo de Lori se fue a Nevada por trabajo unas semanas después, así que ella invitó al predicador a una reunión en su casa. Ese día, alrededor de una docena de personas se reunieron en la casa de los Vallow para discutir el día del juicio de Dios y la segunda venida. Lori y Chad también acordaron trabajar juntos para preparar a las personas para el terrible juicio. La pareja comenzó a producir podcasts sobre el evento, así como a dirigir sermones y escribir artículos. Lori se volvió cada vez más distante y desconectada de la realidad y su familia, pero Charles no notó el cambio. Él esperaba que fuera una moda pasajera. Era demasiado tarde cuando se dio cuenta de hasta dónde habían avanzado las cosas. Lori pronto comenzó a hablar de espíritus oscuros en los zombies, diciendo a familiares y amigos que Dios la había elegido para una misión especial. Parte de esta misión implica eliminar los espíritus de la oscuridad, los demonios y todo lo malo. Los intentos de Charles por devolver a su esposa a la realidad fracasaron, y ella comenzó a verlo como una de las entidades malignas que debían ser destruidas. El trágico final de Charles Vallow a finales de 2018, el matrimonio de Lori y Charles Vallow, estaba a punto de colapsar. Lori cambió todas las cerraduras de su hogar compartido en febrero de 2019, mientras Charles estaba de viaje de negocios por una semana. Cuando Charles regresó, se encontró fuera de su propia casa, su coche personal y la camioneta familiar desaparecidos, y una cantidad significativa de $35.00 había sido retirada de su cuenta. Charles llamó a su esposa en voz alta e intentó entrar en la casa. Lori salió furiosa, lanzando amenazas y maldiciones. Ella gritó que el alma de su esposo había muerto hace mucho tiempo, y que su cuerpo había sido poseído por un demonio, repitiendo una y otra vez: «No sé quién eres ni qué le has hecho a mi esposo». Sin dudarlo, Charles fue a la comisaría y denunció a Lori por robo e interferencia con su hogar y sus hijos. Expresó su preocupación por las amenazas de daño físico de Lori en su contra, lo que resultó en la emisión de una orden de protección que le prohíbe acercarse a él. Las declaraciones hechas por Charles esa noche fueron registradas de acuerdo con el procedimiento estándar. Habló sobre el excesivo fervor religioso de su esposa, su creencia en el inminente fin del mundo y su tendencia a categorizar a las personas como seres de luz o demoníacos. Mientras hacían preguntas aclaratorias, los oficiales se burlaron abiertamente de él, pero emitieron la orden de protección. Al día siguiente, Charles solicitó el divorcio y cambió los beneficiarios de su póliza de seguro de vida de $1.000.000 con 0 centavos de Lori a su madre y hermana. Su abogado declaró que Charles estaba preocupado por el bienestar de JJ, ya que necesitaba cuidados especiales. Estaba seguro de que su madre y su hermana manejarían el pago del seguro de manera responsable y cuidarían del niño en caso de su muerte. El padrastro de Tillie no la había adoptado legalmente, por lo que los documentos no podían incluir a un menor no relacionado legalmente. Unos meses después, el señor Vallow cometió el error fatal de revocar la orden de protección, con la esperanza de reconciliarse con Lori y salvar su matrimonio. Comenzó a visitar la casa de su exesposa, extrañando a los niños y esperando una reconciliación familiar. El 11 de julio de 2019, Charles llegó para ver a sus hijos y fue fatalmente disparado 2 veces en el pecho. El hermano de Lori, Alex Cox, llamó a los servicios de emergencia y admitió haber disparado. Alegó defensa propia, afirmando que Charles lo había atacado primero con un bate de béisbol. En respuesta, sacó su pistola y disparó 2 veces sin apuntar. El propietario de la casa y los niños presenciaron el incidente. Sus testimonios fueron algo consistentes, y el tribunal dictaminó que el asesinato fue involuntario y en defensa propia. Cabe destacar que la herida en la cabeza de Alex fue leve, a pesar de la experiencia previa de Charles como jugador de béisbol capaz de infligir daño serio con un bate. Lori organizó una fiesta en su casa con música, muchos invitados y una disco junto a la piscina el mismo día en que el cuerpo de Charles fue llevado a la morgue, justo donde su esposo había sido asesinado y donde aún se podían ver rastros de sangre. No organizó su funeral ni le contó a nadie sobre el incidente. Charles, la madre de su hijo, su hermana y otros familiares se enteraron de su muerte solo una semana después, cuando su cuerpo no reclamado aún estaba en la morgue, el último en una serie de desapariciones y muertes misteriosas. Lori vendió su casa en Arizona poco después de la muerte de su esposo y se mudó con sus hijos a Rexburg, Idaho, cerca de la casa de Chad y su esposa Tammy. El hermano de Lori, Alex Cox, se mudó con su hermana y se estableció en el mismo complejo de viviendas. Lori inscribió a su hijo en una escuela para necesidades especiales,
pero su hija de 16 años, Tilly, nunca fue a la escuela. Rara vez se la veía fuera, por lo que muchos vecinos desconocían la existencia de su segundo hijo. Lori describió a su hija como una entidad oscura a una amiga por teléfono alrededor del mismo tiempo. El 8 de septiembre de 2019, los niños, su madre y el tío Alex viajaron al Parque Nacional Yellowstone, donde se unió Chad Daybell. Tilly aparece en varias fotografías de ese viaje. Después de ese día nunca más se la volvió a ver con vida, el 24 de septiembre del mismo año. Lori retiró los documentos de su hijo de la escuela, alegando que ahora recibiría educación en casa. El niño de 7 años tampoco fue visto de nuevo. Menos de un mes después, el 19 de octubre, la esposa de 49 años de Chad, Tammy, murió repentinamente. Chad afirma que ella tenía un resfriado y tos antes de fallecer, mientras dormía por insuficiencia respiratoria. Su muerte fue considerada natural, ya que no había signos de violencia en su cuerpo. Chad se negó categóricamente a una autopsia para determinar la causa exacta. Una decisión extraña que no suscitó sospechas. Tras la inesperada muerte de su esposa, Chad recibió aproximadamente $500,000 en pagos de seguros. 2 semanas después, Chad y Lori viajaron a las Islas Hawái para casarse en una ceremonia junto a la playa. Los hijos de Daybell, que aún estaban de luto por su madre, quedaron completamente desconcertados e incapaces de entender las acciones de su padre. Cuando la pareja regresó a Arizona, vivieron juntos y engañaron a los demás al afirmar que los hijos de Lori estaban con parientes o que ella no tenía hijos en absoluto. También alquilaron una pequeña unidad en una instalación de almacenamiento local y luego trasladaron todas las pertenencias de los niños como si nunca hubieran existido en la casa. Otro mes después, el 12 de diciembre de 2019, Alex Cox murió inesperadamente en casa. La causa de la muerte parecía ser un ataque al corazón, pero debido a la insistencia de su hermana, no se realizó ninguna autopsia, y el incidente fue considerado una investigación natural, arresto y un descubrimiento horrífico. A medida que pasaba el tiempo, más personas seguían preguntándole a Lori sobre el paradero de sus hijos. Engañó a los vecinos y conocidos con facilidad, pero mentir a los familiares resultó más difícil. Su hijo mayor, Colby, que tuvo poco contacto con su madre después de mudarse, hizo un intento sincero de contactar a su hermana menor. Lori inicialmente respondió desde el teléfono de su hija, fingiendo ser Tilly, pero Colby rápidamente se dio cuenta de que algo estaba mal. Mientras tanto, los miembros de la familia de Charles exigían acceso a JJ. Querían llevarse al niño de vacaciones o los fines de semana, o simplemente hablar con él por teléfono. Pero Lori se negaba consistentemente o ponía excusas absurdas. Eventualmente, la abuela del niño reportó su desaparición a la policía. Colby entonces se acercó a la policía para encontrar a su hermana menor. Cuando los agentes de la ley llamaron a la puerta de Lori y le pidieron que trajera a los niños para una conversación, ella mintió, alegando que estaban visitando a unos parientes. Esta información resultó ser falsa, y la policía regresó a su casa. Le dieron una semana para presentarse en la comisaría con los niños. En su lugar, ella y su esposo huyeron a Hawái. Lori fue arrestada en la isla hawaiana de Kauai el 20 de febrero de 2020 y regresó a Arizona. Se realizó una búsqueda en la casa de ella y Chad, pero no se encontraron niños ni signos de su presencia. Su esposo, Chad, quien la había defendido e insistido en que ella no tenía hijos, ahora estaba bajo sospecha. El 9 de junio, la policía descubrió restos humanos enterrados en el patio trasero de la pareja. Los cuerpos de la desaparecida Tylee y su hermano menor, JJ, fueron identificados mediante análisis forense. Chad fue arrestado de inmediato por ocultar pruebas y complicidad. Las autoridades decidieron entonces exhumar los cuerpos de Tammy Daybell y Alex Cox para determinar las verdaderas causas de la muerte. En ambos casos, se descubrieron rastros de productos químicos capaces de causar insuficiencia cardíaca, lo que implica que estas personas no murieron de forma natural. El proceso judicial. El juicio de los esposos comenzó en enero de 2021. Fueron acusados de conspirar para cometer actos criminales de primer grado, robo mayor mediante engaño y fraude de seguros. Además, la muerte de Charles Vallow fue reclasificada como un acto criminal premeditado, en lugar de defensa propia. Según testigos en el tribunal, Lori se refirió a sus hijos como entidades oscuras y prometió salvar sus almas. Había sospechas de que las muertes de Tilly, de 16 años, y JJ, de 7, tenían un carácter ritualista. Específicamente, el cuerpo del adolescente fue parcialmente quemado.
Semanas antes de que Chad enviara a Lori un correo electrónico calificando a las personas, le asignó a Tylee una A como un espíritu oscuro. Dada la totalidad de los cargos, ambos cónyuges enfrentan la pena de muerte. Sin embargo, en mayo de 2021, el equipo de defensa de Vallow logró que se la declarara incompetente, lo que detuvo el proceso judicial simultáneamente. Los 5 hijos adultos de Daybell mantienen la inocencia de su padre, creyendo que fue incriminado por Lori y Alex en 2022. Después de recibir tratamiento en una instalación psiquiátrica, se consideró que Vallow estaba en condiciones de comparecer y responder por sus acciones. En marzo de 2023, el juez dictaminó que la mujer no sería condenada a muerte, una decisión que la fiscalía aún está impugnando. En julio del mismo año fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Chad continúa y aún enfrenta la pena de muerte. Esta historia inspiró el libro When the Moon Turns to Blood de la periodista de investigación Leia Sotile, así como la película de televisión de 2021 de la cadena Lifetime, Doomsday Mom, de Lori Vallow Story, protagonizada por Lauren Lee Smith. Además, Netflix lanzará una serie documental de 3 partes llamada Sins of Our Mother en 2022, con un episodio dedicado al hijo mayor de Lori, su hijo Colby. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El 16 de noviembre de 2012, el centro de despacho del condado de Lake, Ohio, recibió una angustiosa llamada al 911. La llamada, una adolescente muy agitada, luchaba por comunicarse debido a su angustia. Pronto quedó claro que estaba informando que su hermana mayor estaba atacando a su madre. Los agentes de la ley llegaron rápidamente a la residencia, donde se encontraron con la llamadora frenética. Ella explicó que su hermana mayor, Sabrina Zunick, 18, había apuñalado a su madre. Cuando llegaron, Sabrina salió de la casa, empuñando un cuchillo ensangrentado. La policía exigió que soltara el arma, y ella obedeció. Se encontraron con una escena espantosa dentro de la casa. Lisa Marie McIntosh nació el 20 de mayo de 1971. Lisa, hija de William y Rita McIntosh, era madre soltera y tenía una hija de una relación anterior. Se casó con Kevin Knoffel en 2006, y él tiene un hijo de una relación anterior. La pareja tuvo a su hija en 2009. Lisa, una trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños y Familias que se especializaba en casos de abuso infantil, tenía un fuerte deseo de ayudar a los demás, demostrando su dedicación a ayudar a los niños. Kevin y Lisa han decidido convertirse en padres de acogida. La amiga de Lisa comentó que cuando tuvo hijos adoptivos los trataba como si fueran propios. Se esforzaba por ir más allá como madre. Sabrina Zunick, de 16 años, se mudó a su casa en el verano de 2011. Sabrina Zunick nació el 27 de octubre de 1994 en algún lugar cerca de Cleveland, Ohio. Su crianza fue difícil, ya que ambos padres luchaban contra el alcohol y el abuso de sustancias, lo que resultó en un entorno hogareño altamente inestable. Las primeras experiencias de Sabrina fueron empañadas por los problemas criminales de sus padres. Incluso cuando era un bebé, estuvo expuesta a sustancias como el vodka en su biberón para inducir el sueño. Estas circunstancias ayudaron al desarrollo de problemas de comportamiento y salud mental en Sabrina, como TDAH, trastorno de oposición desafiante, trastorno bipolar, ansiedad y depresión. Sabrina fue a vivir con su abuela después de ser retirada de la custodia de sus padres. Desafortunadamente, el deterioro de la salud de su abuela coincidió con la adolescencia de Sabrina, y su comportamiento rebelde se volvió difícil de manejar para su abuela. Sabrina ingresó al sistema de cuidado temporal a la edad de 14 años, viviendo en una variedad de hogares y entornos grupales antes de ser colocada con Lisa y Kevin Knoffel. Sabrina hizo un progreso significativo en cambiar su vida en 2011, gracias al cuidado de Kevin y Lisa. Comenzó a asistir a la escuela de manera regular, destacó académicamente y aspiraba a ser masajista. Sabrina se integró perfectamente en la familia, estableciendo conexiones positivas con las 2 chicas y participando activamente en la escuela. Sabrina decidió quedarse con Lisa y Kevin para completar su educación después de cumplir 18 años y volverse elegible para dejar el cuidado temporal, expresando su felicidad en su hogar. No obstante, surge una pregunta trágica. ¿Qué llevó a Sabrina a apuñalar hasta la muerte a su madre adoptiva frente a las 2 hijas pequeñas de Lisa? Lisa estaba en casa con los niños el 16 de noviembre de 2012, mientras Kevin trabajaba como camionero.
Durante la noche, las hijas adolescente y de 3 años escucharon los gritos de su madre y descubrieron a Sabrina apuñalando a Lisa múltiples veces. En medio de la escena aterradora, la niña más pequeña buscó refugio en un armario, mientras que la hija adolescente de Lisa le suplicaba a Sabrina que detuviera el ataque y marcó inmediatamente el 911. La situación fue descrita como completamente caótica, con la angustiada llamada informando a la policía que su hermana había apuñalado fatalmente a su madre. Lisa Konnefel fue declarada muerta en la escena, Sabrina fue arrestada, y el arma del crimen, un cuchillo de 15 pulgadas con una hoja convexa y dentada de 9 pulgadas sin empuñadura, fue encontrada en la casa. Notablemente, Sabrina aceptó la responsabilidad del acto, admitiendo que fue ella quien apuñaló a Lisa hasta la muerte. A pesar de la naturaleza perturbadora del asesinato, la policía estaba preocupada por la brutalidad del ataque a Lisa Konnefel, quien había abierto su hogar para cuidar a un adolescente. El asalto resultó en casi 200 puñaladas, lo que indica un acto vicioso y violento. La policía informó al esposo de Lisa, Kevin Konnefel, de 42 años, quien trabajaba como camionero y estaba en Michigan en ese momento, sobre su muerte. Kevin llamó al 911 para preguntar por el bienestar de las niñas, y le aconsejaron recogerlas en la comisaría. Kevin las recogió a las 5 a.m. esa mañana. Durante los siguientes 10 meses, las fuerzas del orden trabajaron arduamente para resolver el rompecabezas en torno al crimen. Los hallazgos de la investigación indicaron un cambio en la dinámica del hogar Konnefel, alrededor de diciembre de 2011. Sabrina Zunick, quien inicialmente estaba contenta en el hogar, comenzó a tener conflictos con Lisa. La celosía surgió como un factor significativo, con Sabrina expresando resentimiento hacia Lisa y acusándola de favorecer a Hailey y Megan, las 2 niñas menores de la familia. La investigación se cernía. ¿Podrían estas tensiones haber llevado a Sabrina a cometer el atroz acto de asesinar a Lisa? Varios meses después de su arresto, Sabrina se ofreció a cooperar con la policía a cambio de una posibilidad de libertad condicional de 30 años, en lugar de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sabrina hizo una revelación impactante en sus declaraciones. Afirmó haber tenido relaciones sexuales con su padre adoptivo, Kevin. Sabrina declaró que esta relación comenzó en la primavera de 2012. Tras el arresto de Sabrina, ella afirmó que fue idea de Kevin planear y llevar a cabo el asesinato de Lisa. Kevin Konnefel enfrentaba cargos por el asesinato de su esposa Lisa. Fue acusado de conspiración para cometer asesinato agravado, complicidad en asesinato agravado y 6 cargos de agresión sexual. Durante el juicio, Kevin se declaró no culpable y el enfoque estuvo únicamente en sus cargos. Sabrina, quien previamente se había declarado culpable, aceptó testificar para la fiscalía contra Kevin. La fiscalía argumentó que aunque Sabrina fue quien apuñaló físicamente a Lisa hasta matarla, Kevin estaba al tanto e involucrado en el asesinato. La fiscalía afirmó que Kevin quería terminar su relación con Lisa, como lo evidencian las declaraciones a amigos sobre un posible divorcio. También afirmaron que Kevin se beneficiaría económicamente de la muerte de Lisa, debido a la existencia de múltiples pólizas de seguro. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas que indicaban un cambio en el comportamiento de Lisa Konnefel antes de su trágica muerte. La compañera de trabajo de Lisa testificó que en los meses previos a su asesinato, Lisa parecía distraída y hacía un esfuerzo por concentrarse. También mencionó haberle llevado comida a Kevin el día después de la muerte de Lisa, señalando que su comportamiento parecía normal y que vio una foto de Sabrina en el refrigerador. La aparente falta de respuesta emocional de Kevin se acentuó cuando ella lo vio en el funeral de Lisa y lo describió como sin emociones. Otro compañero de trabajo afirmó que Lisa experimentó un cambio significativo en 2012. Lisa comenzó a recibir llamadas telefónicas privadas lejos de su escritorio, lo cual parecía molestarla. Cuando habló con Kevin el día después del asesinato de Lisa, él mencionó que recuperar el salario de $50 con 0 centavos de Lisa sería difícil. La fiscalía llamó a testigos para que declararan sobre el comportamiento de Kevin después de enterarse de la muerte de Lisa. Kevin fue descrito como tranquilo por los oficiales de policía involucrados en el caso. Los patrulleros que se encontraron con Kevin en el vestíbulo de la comisaría unas horas después de la muerte de Lisa informaron que él parecía relativamente tranquilo durante el encuentro. El detective Brian Jackson del Departamento de Policía de Willoughby Hills testificó durante el juicio, relatando una interacción con Kevin el día después del asesinato de Lisa. Kevin expresó su deseo de entrar a la casa, pero el detective Jackson le aconsejó que no lo hiciera, explicándole que la escena no había sido limpiada. A pesar de las circunstancias espantosas,
Kevin no mostró ninguna emoción e insistió en ver la escena por sí mismo, afirmando que había estado en situaciones similares antes. La fiscalía presentó pruebas sobre el dinero del seguro, revelando que Kevin había cobrado fondos del seguro tras la muerte de Lisa. Los testimonios se centraron en las acciones de Kevin Swift la mañana del asesinato de Lisa. Kevin llamó al lugar de trabajo de Lisa para preguntar sobre la documentación necesaria para presentar una reclamación en la póliza de seguro de vida de Lisa con el sindicato. Jill Reynolds, especialista en beneficios de Gordon Food Services, donde Kevin trabajaba como conductor de tránsito, testificó que el día en que Lisa fue asesinada, Kevin se puso en contacto con ella para informar sobre la muerte de Lisa y declaró que planeaba presentar una reclamación de seguro. Esta información fue crucial para establecer una cronología de las acciones y decisiones de Kevin en el inmediato después de la tragedia, lo que ayudó a dar forma a la narrativa de la Fiscalía sobre las implicaciones financieras de la muerte de Lisa. La Fiscalía informó al tribunal que Kevin presentó varias reclamaciones de seguros el 16 de noviembre, incluyendo una póliza de vida de $250 con 0 centavos para Lisa No. Esta póliza, que fue emitida el 16 de mayo de 2012, proporcionaba cobertura por su vida. Según Christopher Eddy, un líder de equipo en Guardian Life Insurance Company, que proporciona seguros para Cuyahoga Children and Family Services, Kevin recibió un cheque de $250,000 con 0 centavos como pago por la reclamación. Farmers Insurance le pagó a Kevin $150,000 con 0 centavos por su póliza de seguro de vida a término comprada en 2009. Esto es para Lisa. Después de que Lisa murió, Kevin cambió la póliza de seguro de la propiedad de inquilinos a propietarios y añadió una piscina. Kevin también compró un seguro de auto para un crucero de 2013, un Malibu de 2011 y 2 casas rodantes, utilizando los fondos no solo para pagar su hipoteca, sino también para comprar autos nuevos y una casa en Florida, así como para financiar lecciones de vuelo. Lisa poseía casi $800,000 con 0 centavos. La fiscalía llamó a Sabrina como testigo en las pólizas de seguro de vida que Kevin cobró durante el juicio, y ella testificó que su relación con su padre adoptivo, Kevin, comenzó en la primavera de 2012. Sabrina testificó en la corte que Kevin normalmente la llevaba en coche a la escuela secundaria Willoughby South, y que durante esos trayectos mantenían relaciones sexuales. Ella afirmó que Kevin explicó que no podía divorciarse de Lisa debido a preocupaciones sobre la custodia compartida de Hailey. Según Sabrina, la idea de matar a Lisa comenzó como un pequeño pensamiento. Kevin le enviaba mensajes de vez en cuando, expresando su desagrado por Lisa y sugiriendo que una vez que Lisa se fuera, podrían comprar su propia casa y vivir juntos, y Sabrina podría asistir a la universidad mientras actuaba como la madre de los niños. Sabrina le dijo al tribunal que se acercó a su amiga Autumn Public a principios de octubre para encontrar a alguien que matara a su madre adoptiva. Autumn testificó, preguntándome si podía conseguirle un sicario. Ella declaró que se estaban divorciando y que valía más muerta que viva. Sin embargo, Sabrina finalmente decidió manejar la situación por sí misma. Ella testificó que el 15 de noviembre de 2012, Kevin la llevó a la escuela pero comenzó a llorar después de estacionar. Sabrina afirmó que Kevin reveló que habían tenido una acalorada discusión con Lisa la noche anterior y que consideraría el suicidio si Lisa no estuviera muerta. Sabrina le dijo al tribunal que estaba asustada por él porque me había enamorado de él. Sabrina respondió asegurándole a Kevin que sería responsable de matar a Lisa, y Lisa murió menos de 24 horas después. La fiscalía llamó al doctor Joseph Andrew Filo, un patólogo forense de la Oficina del Médico Forense del Condado de Cuyahoga, para testificar sobre las graves lesiones de Lisa. La autopsia de Lisa fue supervisada por el doctor Filo. Según el testimonio del doctor Filo, Lisa murió como resultado de una lesión en la mandíbula que penetró lo suficientemente profundo como para seccionar la arteria carótida que conecta con el cerebro. Se descubrió otra herida letal en su pecho, que penetró y colapsó el pulmón subyacente. El doctor Filo describió varias cortes en el cuerpo de Lisa como intrincadas y complejas, lo que implica que o bien el cuchillo se torció al entrar, o el cuerpo estaba en un movimiento de torsión. Uno de los dedos de Lisa y un pulgar estaban casi seccionados. El cuerpo de Lisa también mostraba signos de heridas defensivas. El doctor Filo concluyó que la muerte fue causada por al menos 178 heridas punzocortantes e incisas en la cabeza, el cuello, el torso y las extremidades, junto con lesiones musculoesqueléticas, vasculares y viscerales. La brutalidad del asalto se destacó por el hecho de que el cuchillo utilizado se había doblado como resultado de la extrema violencia infligida durante el ataque. La defensa argumentó que Kevin no era culpable,
y que Sabrina era la única responsable de la muerte de Lisa. Enfatizan la falta de pruebas físicas que respalden la relación sexual entre Kevin y Sabrina, así como la dependencia de la acusación en el testimonio de Sabrina, el cual argumentan que no es confiable, dado su acuerdo de culpabilidad, a cambio de una sentencia reducida. La defensa afirmó que el motivo de Sabrina para matar a Lisa se originó en una conversación 2 semanas antes de la tragedia. Según su caso, Lisa informó a Sabrina que tenía que ocupar antes del 1 de enero de 2013. Kevin decidió no testificar en el juicio. El tribunal fue informado de que, a pesar de la incapacidad para recuperar mensajes de texto o registros de llamadas telefónicas entre Sabrina y Kevin, los registros oficiales revelaron una cantidad significativa de comunicación. 1.491 mensajes de texto o llamadas intercambiadas entre sus teléfonos móviles desde el 1 de noviembre hasta el 16 de noviembre de 2012. Notablemente, hubo 78 llamadas o mensajes de texto registrados, comenzando a las 7:12 p.m. desde el 15 de noviembre hasta las 12:48 a.m. del 16 de noviembre, media hora antes de la trágica muerte de Lisa. Después de casi 10 horas de deliberación, el jurado declaró a Kevin culpable de los 11 cargos. Los cargos incluían 6 cargos de agresión sexual, 3 cargos de complicidad en asesinato agravado y 2 cargos de conspiración en asesinato agravado. Kevin fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Sabrina, quien se declaró culpable de asesinato agravado, fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Los procedimientos legales concluyeron con ambos individuos enfrentando penas sustanciales por sus roles en los trágicos eventos. Como resultado, Kevin está actualmente encarcelado en la institución correccional de Lake Erie en Conneaut, Ohio, con una fecha de libertad condicional en 2043. Sabrina está actualmente encarcelada en la institución correccional de Dayton en Dayton, Ohio, con una fecha de libertad condicional en 2042. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. En la noche del 29 de agosto de 2014, un viernes, Christina Morris, una joven de 23 años, planeaba pasar la noche en Plano, Texas, A pesar de haber crecido en Plano y mantener amistades allí, se había mudado a Fort Worth, Texas, con su novio Hunter Foster, siguiendo su oportunidad laboral. Christina se había adaptado a su nueva vida en Fort Worth y estaba trabajando en un servicio de citas durante el fin de semana del Día del Trabajo. El viernes por la noche, Christina Morris regresó a Plano para reunirse con su amiga de la escuela secundaria, Paulina Petrosky. Las dos se habían conocido en la escuela secundaria, Allen. Paulina vivía en The Shops at Legacy, y Plano recibió a Christina y a algunos amigos de la escuela secundaria Allen en su apartamento. El grupo, en su mayoría conocidos de Allen High School, se reunió en el apartamento de Paulina a las 9 p.m. después de algunas copas. Alrededor de las 11 p.m., una parte del grupo fue a Harry's Tavern durante 30 minutos antes de reunirse nuevamente en Scruffy Duffy's. A medida que avanzaba la noche, el bar cerró a las 2 a.m., lo que hizo que algunos del grupo se fueran. Sin embargo, Christina, Sabrina, Enrique y Steven decidieron regresar al apartamento de Paulina. De regreso, Sabrina, Enrique y Paulina se detuvieron en Whataburger para comer en el autoservicio. De regreso en el apartamento de Paulina, el grupo disfrutó de la comida del drive-thru. Sin embargo, Paulina y Steven notaron que Christina parecía angustiada. Reveló que había estado enviándole mensajes de texto a su novio, Hunter, toda la noche, con la esperanza de que se uniera a la fiesta, pero luego descubrió que había salido con amigos. A pesar de su pedido de que la recogiera, Hunter dejó de responder a sus mensajes de texto. Ya eran las 12 a.m., y Christina le envió numerosos mensajes a Hunter durante los siguientes 90 minutos sin recibir una sola respuesta. Los mensajes de Christina comenzaron pidiéndole a Hunter que fuera a buscarla, seguidos de preguntas sobre lo que estaba pasando. Le suplicó a través de múltiples mensajes, informándole de sus obligaciones laborales al día siguiente, e incluso diciéndole que había perdido las llaves de su coche. A las 3:01 a.m., la frustración se apoderó de ella ya que Hunter seguía sin responder. Christina le envió un mensaje de texto, expresando su decepción, deseándole buenas noches y transmitiendo el sentimiento de que habías perdido lo mejor que te podría haber pasado.
Cristina luego le envió a Hunter mensajes de texto adicionales informándole que estaba tomando un taxi a casa y diciendo: «Te veré un día entre las 3:20 am y las 3:48 am». Siguió enviando mensajes haciéndole saber a Hunter que no estaba enojada. Su teléfono se había muerto y había encontrado sus llaves del coche, así que decidió conducir a casa. El último mensaje de texto de Cristina a Hunter fue enviado a las 3:48 am. El estado emocional de Cristina empeoró mientras enviaba mensajes a Hunter, Steven y Paulina, quienes intentaron consolarla. Inicialmente consideró pasar la noche en el apartamento de Paulina. Cristina finalmente cambió de opinión y expresó su deseo de regresar a Fort Worth. A pesar de la oferta de Steven de llevarla a casa a la mañana siguiente, Cristina insistió en irse a casa esa noche. Dado que no había consumido mucho alcohol y lo había hecho más temprano en la noche, los demás no la consideraron lo suficientemente intoxicada como para conducir. Al mismo tiempo, Cristina decidió irse. Enrique también decidió irse a casa, expresando su intención de acompañar a Cristina hasta su coche mientras se dirigía a ver a su novia. Cuando salieron del apartamento de Paulina, Steven llamó a Cristina para ver cómo estaba, ya que ella había estado llorando justo antes de irse. Le aseguró que estaba bien y que ya casi llegaba a su coche. Sin embargo, cuando llegó el 30 de agosto, Cristina no se presentó al trabajo, lo que causó preocupación entre sus colegas. A pesar de múltiples intentos de contactarla a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas y redes sociales, Cristina no respondió. Este comportamiento era inusual en ella, dada su ética de trabajo responsable. Sus colegas vieron una publicación en Facebook de un amigo instando a Cristina a que los llamara, expresando una profunda preocupación. Temiendo que algo pudiera estar mal, los colegas de Cristina contactaron a su amiga, quien luego contactó a la familia de Cristina, solo para descubrir que no tenían idea de dónde estaba. Los padres y la madrastra de Cristina contactaron a sus amigos para averiguar dónde estaba, y descubrieron que la última ubicación conocida era cuando estaba en el apartamento de Paulina. Cuando contactaron a Enrique, les informó que se había ido con Cristina, pero que tomaron caminos separados por la acera. Enrique mencionó que Cristina estaba al teléfono cuando se separaron, pero no tenía idea de con quién estaba hablando. Los padres de Cristina la reportaron como desaparecida debido a preocupaciones por su bienestar. Durante la investigación, la policía interrogó a Hunter. Hunter inicialmente no cooperó con la policía, pero eventualmente accedió a entregar su teléfono celular. Lo hizo de mala gana después de borrar varios mensajes de texto. Hunter informó a la policía que no estaba en casa la noche del viernes especificada. En cambio, afirmó haber estado en Concrete Cowboy en Dallas, admitiendo que había recibido múltiples mensajes de texto de Cristina esa noche. Afirmó que no las había leído y que no estaba revisando su teléfono activamente. Hunter declaró que solo regresó a casa el sábado por la mañana, alrededor de las 10 am o 11 am, para descubrir que Cristina estaba ausente, asumiendo que estaba molesta y se quedaba con amigos. No expresó ninguna preocupación. El sábado por la noche, aún sin tener noticias de Cristina, salió con amigos nuevamente. Hunter declaró que solo se preocupó cuando el padre de Cristina se puso en contacto con él el domingo para preguntar por su paradero. A pesar de las afirmaciones de Hunter, algunos de los amigos de Cristina y su padre sugirieron a la policía que Hunter estaba involucrado en el uso o la distribución de sustancias ilegales. Hunter admitió a la policía que la noche del 29 de agosto estaba vendiendo y usando sustancias prohibidas, así como bebiendo alcohol. Cuando el bar cerró a las 2 am, Hunter explicó que había ido al Hotel UV con amigos. Cuando le preguntaron si siguió el plan esa noche, Hunter lo negó, pero admitió que los eventos eran algo confusos. A pesar de las sospechas que rodeaban el relato de Hunter sobre la noche del viernes, la policía tuvo que verificar y corroborar cuidadosamente la información proporcionada. A pesar de las sospechas sobre Hunter y una posible conexión con la desaparición de Cristina, no había pruebas concretas de que él le hubiera hecho daño o estuviera involucrado. Como parte de la investigación, la policía fue al estacionamiento donde Cristina había dejado su coche esa noche de viernes. Cristina y el grupo del apartamento de Paulina habían aparcado todos en el garaje de Harry's Tavern. Allí descubrieron que el Toyota Celica de Cristina seguía perfectamente cerrado. No se encontraron signos de lucha ni evidencia de juego sucio en el estacionamiento. Para reconstruir los eventos, la policía obtuvo las grabaciones de vigilancia de la zona. Cristina y Enrique entraron juntos al garaje a las 3:55 am, según las imágenes de las cámaras de seguridad, el 30 de agosto. Sin embargo, solo 2 minutos después se vio el coche de Enrique saliendo de su espacio de estacionamiento, saliendo del garaje a las 3:58 am.
Desafortunadamente, las imágenes no mostraron a Cristina ni a su coche saliendo del garaje. Durante su conversación con Enrique, él le dijo a la policía que salió del apartamento de Paulina con Cristina y que se separaron al final del complejo de apartamentos porque sus coches estaban estacionados en diferentes garajes. René le dijo a la policía que la última vez que vio a Cristina, ella estaba hablando por teléfono con alguien. Sin embargo, Enrique afirmó que no tenía más información porque había llamado a su novia en ese momento. Cuando la policía pidió ver el registro de su teléfono para confirmar la línea de tiempo, Enrique afirmó que estaba enviando mensajes de texto a su novia en lugar de hablar con ella por teléfono. Cuando la policía pidió revisar esos mensajes de texto, Enrique explicó que no era posible porque su teléfono estaba configurado para eliminar automáticamente los mensajes más antiguos. La policía descubrió que Enrique envió un mensaje de texto a su novia la noche del 29 de agosto a las 8:02 p.m., seguido de un breve intercambio a las 10:30 y 8 p.m. Cuando su novia pidió una llamada, Enrique respondió a las 10:41 p.m., diciendo que tenía sueño. A pesar de que su novia creía que él estaba en casa en la cama, Enrique en realidad estaba en el apartamento de Paulina en ese momento. El siguiente mensaje de texto de Enrique a su novia llegó a la mañana siguiente, a las 10:52 a.m. Durante el interrogatorio posterior, afirmó que no sabía dónde había aparcado el coche de Cristina. Sin embargo, las grabaciones de vigilancia contradijeron su declaración, revelando que entró al garaje al comienzo de la noche, con su coche a un espacio de distancia y un espacio más allá del de Cristina. Cuando se le preguntó si Cristina había estado en su coche, Enrique afirmó que nunca había estado allí. Afirmó que salió de The Shops y condujo a casa por la autopista 75, lo cual contradice los registros de la Toll Road y del teléfono celular que indican que tomó la Dallas North Tollway hacia la autopista 121, pasando por el garaje de peaje de la autopista 121 a las 4:08 a.m. Cuando se le mostró el video de él entrando en el mismo garaje de estacionamiento que Cristina, Ricky afirmó que su intoxicación era tan grave que no podía recordar dónde había aparcado su coche esa noche. En ausencia de información sobre el paradero de Cristina, la policía concluyó su investigación y creyó tener suficientes pruebas para acusar a Enrique de secuestro agravado. Cristina siguió desaparecida durante su arresto y juicio, y Enrique se declaró no culpable. La fiscalía basó su caso en 5 elementos clave. Primero, Enrique fue la última persona en ver a Cristina esa noche. En segundo lugar, el coche de Enrique tenía daños en la parte delantera y había sido limpiado a fondo. Tercero, lesiones. Cuarto, datos del teléfono celular. Sus teléfonos celulares se comunicaron con las mismas torres de celular. Quinto, el ADN de Cristina fue descubierto en el maletero del coche de Enrique. Se informó al jurado que Enrique y Cristina caminaron juntos hacia el estacionamiento después de salir del apartamento de Paulina alrededor de las 3:55 a.m. Sus coches estaban estacionados uno al lado del otro y la fiscalía especuló que el secuestro ocurrió dentro del garaje o en un momento posterior. La fiscalía sugirió que Enrique pudo haber herido a Cristina intencional o involuntariamente en el garaje, posiblemente al colocarla en el maletero. Sugirieron que Enrique salió del garaje con Cristina en el maletero, o que ella aceptó un aventón, pero luego decidió no hacerlo. Más tarde, se presentó como evidencia el metraje de vigilancia del garaje, contradiciendo la declaración inicial de Ricky a la policía de que se habían separado. Las grabaciones mostraron que un solo coche salió del garaje unos minutos después, y no se vio a ninguna otra persona salir durante los siguientes 20 o 30 minutos. Durante el juicio, se reveló que Enrique debía empezar a trabajar a las 8 a.m. Sin embargo, esa mañana de sábado, solo llegó a las 10:51 a.m., según un colega, parecía tener resaca de la noche anterior y desaliñado. El compañero de trabajo describió a Enrique como con moretones y rasguños en el brazo, así como una cojera notable. Además, el compañero de trabajo notó lo que pensaba que era una marca de mordisco en la parte interna del antebrazo de Enrique. Enrique afirmó haber estado involucrado en una pelea en The Shops and Legacy, alegando que la persona con la que estaba peleando lo mordió mientras lo tenía en una llave de estrangulación. Sin embargo, Enrique más tarde cambió su historia, diciéndole a su compañero de trabajo más tarde esa semana que un aro de llanta le había caído en la mano mientras intentaba rotar los neumáticos de su coche, lo que resultó en las marcas. La novia de Enrique testificó, diciendo que lo vio el sábado por la noche y notó una lesión en su mano derecha, así como cortes en su mano y nudillos. Durante los procedimientos judiciales,
La jefa de Sabrina testificó que creía que Enrique estaba románticamente interesado en ella esa noche. Él parecía molesto cuando ella eligió acostarse en una cama, en lugar de sentarse junto a él en el sofá. En respuesta, él dijo: «Está bien, me voy a casa», y ella interpretó su tono en ese momento como enojado. Enrique se fue, y cuando Cristina estaba saliendo, él se ofreció a acompañarla hasta su coche. Steven Nickerson testificó que llamó a Cristina después de que ella salió del apartamento. Le dijo que estaba casi en su coche y sonaba bien. Ella prometió enviarle un mensaje una vez que llegara a su coche, pero no cumplió. Le envió un mensaje de texto unos minutos después para ver si había llegado a su coche, pero no recibió respuesta. A pesar de llamarla varias veces, todas las llamadas fueron al buzón de voz. Al día siguiente se volvió a llamar, pero no se contestó. La fiscalía utilizó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera Kroger como prueba. El 3 de septiembre, las imágenes mostraron a Enrique limpiando el lado del pasajero del coche con un trapo antes de limpiar el maletero y lavar el coche. La policía encontró una botella de remover de olores, un limpiador multipropósito, un limpiador todo en uno, toallas de papel y trapos en su basura. La fiscalía presentó pruebas sobre los teléfonos celulares, afirmando que los dispositivos de Cristina y Enrique estaban conectados a las mismas torres de telefonía celular cuando Enrique salió del estacionamiento. El teléfono de Cristina se conectó a la torre de celdas de Spring Creek Boulevard a las 3:46 am, según documentos judiciales del 30 de agosto. A las 3:00 am, el teléfono de Enrique se conectó a la misma torre. Ambos teléfonos también recibieron señales de la torre celular en 5800 Granite Parkway, en cuestión de minutos. Más tarde, se conectaron a una torre en East Bethany Drive, cerca de la casa de Enrique en Harvard Lane, en Allen. Se revelaron detalles sobre el coche del caso MRI, un Camaro gris de 2010 en el tribunal. Se encontró una bolladura en el lado delantero del pasajero, específicamente en el guardabarros delantero derecho. Cuando la policía registró el coche, descubrieron que el interior, particularmente el piso del lado del pasajero delantero, había sido aspirado y limpiado recientemente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el estado notablemente limpio debajo del coche. Un investigador de accidentes testificó que los daños en el coche parecían ser el resultado de un impacto suave, posiblemente involucrando el cuerpo, las nalgas y las caderas. NTHSC proporcionó al jurado pruebas de ADN, y la analista de ADN Cristina continuó tomando muestras de áreas de la alfombrilla del maletero del coche de Enrique, que reaccionaron con estrellas azules hasta que se pudieron extraer perfiles de ADN. Ambos perfiles de ADN coincidentes con el de Cristina confirmaron que el ADN descubierto era más probable que proviniera de una fuente significativa, como un fluido corporal. La defensa presentó su caso centrándose en 4 argumentos principales para contrarrestar las debilidades percibidas de la fiscalía. Primero, consideren las lesiones. La defensa llamó a la dentista forense Dra. Paula para testificar sobre la afirmación de la fiscalía de una marca de mordida en el brazo de Enrique después de la desaparición de Cristina, así como sobre los datos del tercer y cuarto teléfono después de revisar las fotos de las lesiones de Enrique. La Dra. Brum concluyó que las marcas y rasguños no indicaban marcas de mordeduras. Christy Wilson, la supervisora de evidencia del Departamento de Policía de Plano, testificó que la alfombra del maletero fue retirada del coche de Enrique y colocada en una caja. Sin embargo, la caja era demasiado grande para el casillero de evidencia, por lo que se cerró lo mejor posible, pero se dejó sin sellar durante 3 días, lo cual fue reconocido como una violación del protocolo. La defensa intentó poner en duda la fiabilidad de la evidencia de ADN, alegando que la condición no sellada del tapete del maletero comprometía su integridad. También sugirieron que la persona que examinó el coche de Cristina antes de la RM podría haber transferido ADN. Para respaldar su afirmación de que había líneas de investigación alternativas, la defensa llamó al lateral Rhys Dunbar a testificar. Era un contratista de seguridad privada que afirmaba haber conocido a Cristina en un club nocturno en Uptown el 22 o 23 de agosto, cuando ella se quedó en silencio frente a Hunter Foster. Hunter Foster, quien estaba cumpliendo una sentencia de 33 meses por conspirar para distribuir MDMA, testificó durante el juicio. Se descubrió que vendió sustancias prohibidas a un agente federal encubierto la noche del 29 de agosto de 2014. Su registro de teléfono celular mostraron una llamada de Enrique a las 3:50 am del 30 de agosto, con un mensaje solicitando una once de una sustancia conocida como esa buena roca. La detective Robin Bosby sospechaba que la conversación trataba sobre sustancias ilegales. Sin embargo, no está claro si Enrique o Cristina estaban usando el teléfono en ese momento.
Los testigos en el apartamento de Paulina confirmaron que el teléfono de Cristina tenía poca batería cuando ella salió esa noche. La defensa argumentó ante el jurado que, a pesar de la falta de grabaciones de vigilancia que mostraran a Cristina saliendo del garaje, era posible que ella hubiera salido por otro medio. La policía reconoció que alguien podría salir a pie sin ser grabado. En cuanto a los datos del teléfono celular, la defensa presentó a un experto en forense de teléfonos celulares y análisis de datos de torres celulares. Testificó que los registros de los teléfonos de Regais y Cristina mostraron que después de las 4 a.m. solo estaban haciendo conexiones de datos con las torres de telefonía celular. Enfatizó que las conexiones de datos eran el método menos confiable para determinar la ubicación de un teléfono celular, y que era imposible predecir la ubicación probable de los teléfonos basándose en estos datos. A pesar de los argumentos de la defensa, Enrique fue condenado por secuestro agravado y sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2046. Casi 2 años después de la condena de Enrique, se descubrieron restos en una zona boscosa de Anna, Texas, e identificaron como los de Cristina. Excavadores y trabajadores de la construcción que trabajaban para despejar el área descubrieron los restos. Hasta la fecha no se han presentado cargos de asesinato. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El sábado 28 de junio de 2014, Erin Corwin, de 19 años, informó a su esposo, Jonathan John Corwin, que planeaba recorrer algunos senderos en el Parque Nacional Joshua Tree. Su madre, Lord Evelyn, iba a visitarla la semana siguiente, y Erin expresó su deseo de hacer algunas caminatas juntas. Erin y John llevaban más de 1 año casados, y se conocían desde 5º grado, cuando se encontraron en Oak Ridge, Tennessee. Cuando Erin cumplió 16 años, John pidió permiso a sus padres y a Bill para salir con ella, y aceptaron. John parecía ser una buena pareja para su hija, con características de caballero. La pareja se casó en noviembre de 2012, y se mudó a California en septiembre de 2013. John vive en la base de Marines de 29 Palms, donde sirvió como marín. 2 parejas jóvenes más, Connor y Isley Malakai, vivían al lado de John y Erin, compartiendo un apartamento en la planta baja con su hijo Brian. Mientras Chris y Nicole vivían al lado con su hija Liberty, Erin y John tuvieron un comienzo difícil en 2014, ya que Erin tuvo un aborto espontáneo. Buscando consuelo, se ofreció como voluntaria en el rancho de rescate de caballos White Rock, donde cuidaba de los caballos y hacía amigos. Erin descubrió que estaba embarazada de nuevo en abril de 2014, lo que emocionó a John la mañana del 28 de junio. Cuando Erin salió temprano, John esperaba que regresara más tarde en el día. Sin embargo, a medida que pasaba el día sin ella, contactó a su mejor amiga para preguntar por su paradero, pero ella no tenía idea. Preocupado, John denunció la desaparición de Erin a la policía la mañana del 29 de junio. Afirmando que ella había salido alrededor de las 6 o 7 a.m. del 28 de junio para explorar algunos senderos. Mencionó que ella había expresado amor antes de irse, y él volvió a dormir después de despedirla. Erin no ha comunicado desde entonces. Cuando John informó a los padres de Erin sobre su desaparición, su primera preocupación fue que ella pudiera estar perdida en el vasto desierto. Sin provisiones, enfrentarás condiciones difíciles. Las tropas militares se unieron a la búsqueda, llevando a cabo una operación masiva en 300 acres ásperos de desierto. El equipo de búsqueda y rescate del sheriff de San Bernardino trabajó con agentes de la NCAS para navegar por el terreno traicionero, que incluía más de 1 minas abandonadas. Surgieron preguntas sobre la decisión de John de esperar 24 horas antes de reportar a Erin como desaparecida. Luego se sometió a una prueba de polígrafo, la cual aprobó, lo que permitió a la policía descartarlo como sospechoso. El coche de Erin fue descubierto a 20 o 30 millas al este de la base militar, estacionado bastante lejos de la entrada del Parque Nacional Joshua Tree. Las autoridades estaban perplejas sobre por qué Erin no estacionó más cerca si tenía la intención de explorar los senderos cercanos. Notablemente, se descubrieron huellas de zapatos que llevaban desde el lado del conductor del vehículo de Erin hasta un lugar donde los investigadores sospechaban que otro coche había estado estacionado. La pregunta surgió: ¿se había subido Erin a otro vehículo? Según la información de John, Erin tenía la intención de ir sola ese día y no había mencionado encontrarse con nadie más. Lore, la madre de Erin, contactó a una de sus mejores amigas, Jessica, quien reveló que Erin había planeado una cita especial en el Parque Nacional Joshua Tree el 28 de junio.
Erin estaba teniendo una aventura extramatrimonial en secreto, lo cual la sorprendió. Parecía estar en desacuerdo con la aparente devoción de Erin hacia John, ya que le había escrito cartas de amor y poemas. Jessica informó a las autoridades que Erin tenía la intención de encontrarse con Chris Lee, un marine que vive al lado de John, y que Erin vivía con su esposa Nicole y su hija de 6 años. Cuando la policía se acercó a Chris y le preguntó sobre el paradero de Erin, inicialmente afirmó que no la conocía bien y que solo habían intercambiado breves saludos. Chris afirma que el día en que Erin desapareció él estaba cazando coyotes cerca de Gold Crown Road y no tuvo contacto con ella. La policía luego llevó a Chris a la estación para un interrogatorio más detallado. Después de una serie de preguntas, Chris admitió tener una relación cercana con Erin, reconociendo que estaban involucrados románticamente. Sin embargo, afirmó que sus interacciones físicas se limitaban a besos y no hubo relaciones sexuales. A pesar de su familiaridad con Erin, Chris insistió en que no sabía su ubicación actual. Chris fue liberado de la custodia policial sin ser acusado. La búsqueda de Erin continuó, pero dado el gran número de minas en el Parque Nacional Joshua Tree y sus alrededores, la esperanza se desvaneció. Los restos de Erin fueron descubiertos el 16 de agosto, casi 2 meses después de que desapareciera. Un espeleólogo, alertado por un fuerte olor a gasolina, investigó una de las minas y descubrió el cuerpo de Erin en su interior. Una llanta, una antorcha casera y una botella de Sprite estaban a su lado. La autopsia determinó que la muerte de Erin fue un homicidio con estrangulación como causa. La estrangularon hasta matarla con un Garrett hecho en casa y su cuerpo fue arrojado 150 pies abajo, en las filas de la mina de Perú, mientras el Garrett permanecía alrededor de su cuello. La policía descubrió un tanque de propano dentro de la mina, lo que indica un intento de quemar su cuerpo. Debido al avanzado estado de descomposición de Erin, era imposible decir con certeza si estaba embarazada. El garrote encontrado alrededor del cuello de Erin estaba hecho de 2 mangos de varilla de refuerzo y paracord. La autopsia reveló varias fracturas en el cráneo, una de las cuales ocurrió poco antes o durante su muerte. Además, se descubrieron fracturas en su clavícula izquierda y en su costilla izquierda poco antes o durante su muerte. Las fracturas restantes del cráneo fueron causadas post-mortem, probablemente durante el proceso de arrastrarla o lanzarla a la mina. Las pruebas de ADN en los objetos descubiertos junto al cuerpo de Erin en el pozo produjeron resultados significativos. El ADN de Chris fue descubierto en la camisa atada alrededor de la antorcha, y la botella de Sprite que aún tenía la tapa puesta contenía tanto el ADN de Chris como el de Erin. Chris fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, con la circunstancia adicional de acecho. Chris se declaró no culpable de los cargos tras su arresto. La fiscalía alegó que Erin y Chris estaban teniendo una aventura, y cuando Erin descubrió que estaba embarazada, se lo confió a Chris. Según la policía, Chris, reacio a poner en peligro su relación con su esposa, consideró una solución drástica al problema: asesinar a Erin. La fiscalía afirmó que Chris planeó meticulosamente el asesinato durante varias semanas, investigando métodos efectivos para deshacerse de un cuerpo. Tenía un plan en marcha. Supuestamente atrajo a Erin al desierto y la mató con un Garrett que había traído consigo. Afirmaron que el asesinato fue premeditado. Durante el arresto de Chris, los oficiales descubrieron 2 bobinas de paracord y una cuerda de escalada azul en su coche. El paracord coincidía con el cordón alrededor del cuello de Erin. Erin le había dicho a su amiga Jessica que Chris era el padre del bebé y que lo amaba más que a John. Incluso expresó el deseo de mudarse a Alaska, la ciudad natal de Chris, para estar con él. El tribunal escuchó que su aventura se hizo pública en abril de 2014, cuando su vecino Islington los vio besándose. Nicole informó a John, quien confrontó a Chris, afirmando explícitamente que no quería volver a verlo cerca de Erin. Durante el juicio, Islington testificó para la acusación, afirmando que Chris hablaba frecuentemente de asesinato, mencionándolo más de lo que puedo contar. Ella recordó que él hablaba sobre esconder un cuerpo en la esquina del desierto. El esposo de Link también testificó que Chris había hablado de asesinato con él, solo unas semanas antes de que Erin desapareciera. Chris supuestamente le dijo a Connor que si pones un cuerpo en un fuego con neumáticos, se desintegrará y que no podrán encontrar nada. Otro marine, Andrew Johnson, testificó sobre su conversación con Chris en junio de 2014. Chris supuestamente preguntó sobre las plantas de cloruro cercanas, específicamente cómo se podría destruir un cuerpo utilizando los productos químicos que se encuentran allí. Chris también preguntó sobre la presencia de cámaras de seguridad en esos lugares. Andrew declaró que no encontró la conversación inusual en ese momento porque sus experiencias en Afganistán lo habían desensibilizado y sabía que Chris sentía lo mismo. El tribunal se enteró de que se descubrió un tanque de propano y una llanta dentro del pozo de la mina junto al cuerpo de Erin.
La fiscalía informó al tribunal que Chris tomó prestado un tanque de propano de un rancho de caballos y un compañero marín descubrió uno en el coche de Chris la mañana del 28 de junio. Cuando fue interrogado, Chris supuestamente le dijo al marín que planeaba volar un pozo de mina. El jurado fue presentado con pruebas contundentes sobre el ADN encontrado en la camisa y la botella de Sprite, así como búsquedas incriminatorias en Google como cómo deshacerse de un cuerpo. La fiscalía insta al jurado a considerar estos elementos y condenar a Chris, afirmando que las pruebas apuntan fuertemente a él como el único responsable de la muerte de Erin. Instan al jurado a investigar las acciones de Chris, incluyendo conversaciones previas, investigaciones y las armas que trajo, para determinar si el asesinato fue premeditado. En un giro significativo, Chris pudo haber reconocido el peso de las pruebas en su contra y inicialmente se declaró no culpable. Más tarde se retractó durante el juicio y admitió el asesinato de Erin. Sin embargo, afirmó que la acción fue impulsiva en lugar de planificada. Esta admisión complicó el juicio, obligando al jurado a considerar el grado de premeditación en las acciones de Chris que llevaron a la trágica muerte de Erin. La defensa presentó su caso admitiendo que Chris fue responsable de la muerte de Erin. En contraste con sus anteriores negaciones, Chris ahora admite haber tenido una relación sexual con Erin. La defensa le dijo al jurado que Chris, queriendo salvar su matrimonio pero sin querer dejar a Erin, planeó encontrarse con ella el 28 de junio para discutir su situación. Según Chris, el plan original era que Erin y otros fueran de casa, pero cuando los demás no pudieron asistir, la reunión se convirtió en una oportunidad para una conversación privada. Chris afirmó que ese día planeaba volar un pozo de mina con neumáticos. En preparación, llevó gasolina y diésel al desierto, así como un tanque de propano. Describió cómo arrojó estos materiales a su mente, dándose cuenta de que había usado toda la gasolina para que Dios la aplicara a la antorcha. Cuando se dio cuenta de que no podía llevar a cabo la explosión de la planta, también desechó la antorcha en su mente. Esto según Chris, estos objetos fueron descubiertos dentro del pozo de la mina. La defensa llamó a un solo testigo, Chris, quien afirmó que Erin ocasionalmente cuidaba a su hija. Según Chris, durante su tiempo juntos en el desierto, Erin habló sobre su futuro como familia y expresó el deseo de cuidar de su hija. Chris describió un incidente en el que su esposa Nicole expresó preocupación por el bienestar de su hija, insinuando que Erin podría estar involucrada en un comportamiento inapropiado. En respuesta a estas preocupaciones, Chris afirmó que confrontó a Erin mientras estaban en el desierto y le preguntó directamente: ¿Alguna vez has tocado a Liberty? ¿Has abusado de mi hija? Según el testimonio de Chris, la confesión de Erin sobre haber tocado a su hija provocó una fuerte respuesta emocional. Describió sentir una oleada abrumadora de odio y rabia, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo al rojo vivo en el corazón. Durante esta intensa agitación emocional, Chris afirmó haber recogido un garrote de su coche. Sentí tanto odio y rabia. Lo agarré, me levanté y noté que ella se había dado la vuelta en algún momento. No podía pensar con claridad. Solo sentí mucho odio. Y me acerqué por detrás, se lo puse alrededor del cuello, y mi entrenamiento se activó. Luego me di la vuelta y comencé a tirar, pero no podía tirar con suficiente fuerza porque estaba tan enojado. Chris continuó explicando. Simplemente seguí estrangulándola. No estoy seguro de cuánto tiempo fue. Podría haber sido 5 minutos o 10 minutos. Pareció una eternidad y yo solo seguía estrangulándola. Después de que Erin dejó de moverse, Chris admitió haber usado el garret para arrastrar su cuerpo hasta el borde del pozo de la mina y empujarla dentro. La defensa pide al jurado que lo declare no culpable de asesinato en primer grado, basándose en su afirmación de que no tenía la intención de matar a Erin y que solo la mató en el calor del momento. La fiscalía impugnó fuertemente la defensa de Chris, afirmando que era una fabricación. El énfasis subraya que nadie había expresado previamente preocupación por el comportamiento de Erin. El supuesto abuso no fue reportado a la policía, y Chris y su esposa no buscaron atención médica para su hija como resultado del supuesto abuso. La fiscalía alegó que Chris inventó esta historia durante el juicio con el fin de obtener un cargo menor de homicidio involuntario, con la expectativa de una sentencia de prisión más corta debido a las abrumadoras pruebas en su contra. El fiscal señaló que Chris solo admitió su participación frente al jurado, lo que implica un movimiento calculado para llamar la atención. El fiscal se dirigió directamente a Chris, diciendo: «Elegiste hacerlo frente al jurado. Se trata de ti, buscaste atención». En última instancia, el jurado no creyó la defensa de Chris. Rápidamente emitieron un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado con una circunstancia especial. Chris,
fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras un juicio de 15 minutos. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.